Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco a la organización por haberme invitado y en segundo, me siento muy contento de poder hablar sobre las arterias renales porque creo que la tomografía computada multicorte ha provocado un gran progreso en el estudio de estas estructuras vasculares. Respecto de la técnica, sigue el principio básico de toda la técnica multicorte, es decir, lograr la máxima resolución con la mayor cobertura y la menor apnea posible, ¿no es cierto? Significa cortes finos, con la cobertura adecuada para no irradiar mucho al paciente y que la apnea sea muy corta para que sea cómodo y el paciente no se mueva. Normalmente se recomienda empezar el estudio desde T12 hasta las arterias ilíacas comunes, ya que como pueden ver en este caso, es muy común que existan múltiples arterias renales, algunas de las cuales pueden emerger desde la aorta de lugares inesperados, como en este caso esta arteria renal derecha que emerge de la aorta abdominal infrarrenal, puede emerger incluso de la arteria ilíaca común. Y en este caso hay una pequeña arteria polar izquierda que emerge a la altura de la arteria mesentérica superior, bastante inusual. La técnica va a depender del equipo del tomógrafo computado que ustedes tengan. Para estudiar las arterias renales se recomienda usar el tomógrafo con el mayor número de cortes que ustedes tengan. En mi caso utilizamos 0,5 milímetros de espesor con los 32 canales activados. Con un giro de 400 milisegundos del tubo nos da una apnea entre 15 y 18 segundos que es bastante cómoda. Se reconstruye 1 milímetro traslapado en 0,5. Inyectamos nosotros contraste hipo e isosmolal, tanto de dosis estándar como de alta dosis. La verdad que no hemos observado nosotros diferencias significativas. En general usamos 5 cc por segundo y 150 cc como volumen total. Nuestro protocolo tiene 4 fases. La primera fase sin contraste nos sirve para localizar los riñones. Recuerden que los riñones pueden estar desde la base del tórax hasta la pelvis, por lo tanto es importante localizarlos antes de inyectar el contraste. Nos sirve para evaluar calcificaciones, tanto vasculares como cálculos o calcificaciones en lesiones. Lesiones que pueden ser la indicación para este estudio o bien un hallazgo, como es muy frecuente encontrar hallazgos en los riñones. En la fase arterial, que normalmente sucede a los 25 segundos, nos permite el estudio vascular y el patrón de impregnación tanto del riñón como de las eventuales lesiones. La fase nefrográfica es fundamental para evaluar el parénquima, las venas renales. No hay que olvidar que las venas renales son parte del estudio angiográfico y obviamente para caracterizar lesiones. La fase de eliminación, la mayoría la plantea como optativo. Yo creo que no es optativo, hay que obtenerla siempre. Para no irradiar al paciente pueden solo abarcar los riñones y en la eventualidad de encontrar una lesión urotelioidal seguir hasta a la vejiga. El postproceso y la evaluación tiene dos aristas: la evaluación bidimensional, que tiene 2 patas, la multiplanaridad que permiten estos equipos y el estudio dinámico, ¿ya? De arriba a abajo, de lado a lado, y la evaluación tridimensional donde se usan básicamente la técnica MIP y BRT. Una recomendación es que no usen las ventanas que normalmente se usan para evaluar el abdomen, sino que usen una ventana más ancha, una ventana llamada angiográfica, porque como ustedes pueden ver, permite ver mejor la pared, la diferencia entre la pared y el lumen vascular y, por ejemplo, en este caso, miren que se ve mucho mejor esta placa mixta de lo que se ve en la ventana habitual. Con los distintos visualizadores o las estaciones de trabajo, con las imágenes fuente de 1 milímetro, nosotros vamos a poder ver, como les dije, de arriba a abajo, de adelante a atrás y de lado a lado, en forma dinámica, lo que nos va a permitir una adecuada evaluación de las estructuras vasculares. Respecto a las técnicas volumétricas, estas son complementarias, ninguna de las dos es perfecta. El MIP, por su transparencia, nos permite evaluar muy bien las placas, especialmente las placas duras, y como ustedes pueden ver, las arterias iliares. Mientras que el BRT tiene un sentido volumétrico y espacial mucho mejor. Ustedes pueden ver que claramente podemos distinguir que esta arteria es segmentaria anterior y esta es posterior. Sin embargo, no ve muy bien los vasos del ilio ni también es difícil distinguir las placas del lumen verdadero. En la evaluación del grado de estenosis hay varias formas. La que yo utilizo es muy simple, no significativa y significativa. La significativa es aquella que estrecha el lumen en más de un 50% y son las que se acompañan de alteración hemodinámica. Y el método es calcular la reducción de calibre respecto de un segmento del vaso sano. Aquí tenemos una estenosis de la arteria renal derecha y el
segmento medio está normal y ustedes pueden calcular en base a este segmento el porcentaje de estrechez que está afectando al segmento proximal. Respecto a la anatomía, podemos decir que el 70-80% de los seres humanos tiene una arteria renal a cada lado, una arteria principal que mide entre 4 y 6 centímetros de largo, 5 o 6 milímetros de diámetro. La arteria renal derecha en general emerge en situación anterior, mientras que la izquierda es más lateral. Ambas arterias renales se dirigen a los riñones por detrás de las venas renales. Eso es lo normal, lo más común. Aquí pueden ver en este esquema muy bonito que habitualmente la arteria renal se bifurca o trifurca en el ilio por delante de la pelvis en ramas segmentarias anteriores y posteriores, y esas dan origen a las ramas interlobares, arcuatas e interlobulares. Como ustedes pueden ver, y si seguimos uno de estos vasos, nosotros podemos decir que nuestros equipos hoy en día están llegando al nivel de la resolución de las arterias interlobares. Como les decía, es muy común encontrar arterias renales múltiples. En el 30% de los casos hay más de una arteria renal en un lado, como en este caso. Hay 3 arterias renales derechas. Y en forma excepcional se pueden encontrar múltiples arterias renales bilaterales, como en este caso, donde encontramos 4 arterias renales a derecha y 2 a izquierda. Esta arteria me sirve para demostrarle otra anomalía o variante anatómica importante de demostrar, que es la bifurcación precoz, que complejiza la técnica quirúrgica en el caso de que ese sea el riñón elegido para procuración. La importancia de las arterias renales, como ya mencioné, es que la importancia de la multiplicidad de arterias renales es que complejiza la técnica quirúrgica. En vez de una anastomosis son 2 o más. Y en segundo lugar puede suceder, como en este caso, un trauma inadvertido al no conocer bien la anatomía. Este es un paciente portador de un cáncer testicular con una linfadenectomía retroperitoneal que luego de la cirugía desarrolló hipertensión arterial que no tenía antes, y como ustedes pueden ver, todos estos clips de linfadenectomía, especialmente los que se dirigen hacia el ilio, lesionaron esta arteria renal accesoria, de la cual se ve solo un chonguito. Aquí ustedes pueden ver prácticamente la región ostial, el resto de la arteria está ocluida, lo que ha determinado isquemia y atrofia de la mitad posterior del riñón, ¿ya? Esto, obviamente, el riñón isquémico libera renina y los pacientes se hacen hipertensos. Otro dato interesante, que era un mito urbano, de que la multiplicidad de arterias renales predisponía a hipertensión arterial. Este doctor, que es un belga, demostró que no hay diferencia significativa entre los normotensos y los hipertensos respecto al número de arterias renales, a la multiplicidad. Las indicaciones que más comúnmente nos toca ver, porque la lista puede ser de verdad larga, el estudio de hipertensión arterial en busca de factores renovasculares, estudio del donante renal vivo, evaluación de los pacientes que serán sometidos a nefrectomía parcial y evaluación de la estenosis de la unión pilureteral. En virtud del tiempo solo vamos a poder hablar de la estenosis de arterias renales. 3 conceptos muy importantes. Lo primero es que es una lesión que se relaciona a hipertensión arterial y disfunción renal, lo que se llama nefropatía isquémica, que es una lesión corregible tanto quirúrgica como en forma endovascular. Y finalmente que, dado que los factores etiopatogénicos relacionados a la estenosis de arteria renal son muy prevalentes en la población, es probable que sea una lesión subdiagnosticada. Aquí tenemos un esquema muy bonito que demuestra las posibilidades de una estenosis de arteria renal. Puede existir como un hecho morfológico aislado, puede estar relacionado a hipertensión arterial, puede estar relacionado a hipertensión arterial y falla renal, o en el peor de los casos puede estar relacionado a falla renal sin hipertensión. ¿Por qué digo el peor de los casos? Porque en este no vamos a tener la hipertensión como un signo que nos advierta la posibilidad de que la etiología de la falla renal sea una estenosis de la arteria renal. ¿Qué resultados, cómo anda el angio-TAC al compararlo con la angiografía invasiva? En primer lugar, en la literatura hay mucho escrito sobre el TAC helicoidal de un solo canal, y el trabajo más antiguo que encontré y pude revisar fue el del doctor Galansky. Este es el grupo que hizo el libro PROCOP, que estudiaron por allá por 1992 a 22 pacientes que sometieron a angio-TAC y angiografía invasiva, y los resultados que obtuvieron les permitieron decir que era una técnica promisoria para el screening de estenosis de arteria renal. 6 años más tarde, un grupo en Alemania con 87 pacientes, los mismos, angio-TAC y angiografía invasiva, lograron estos valores espectaculares que ustedes pueden ver ahí, y además demostraron 5 masas renales, adrenales
como causa de la hipertensión. Por lo tanto, ellos pudieron decir que era una técnica robusta de gran rendimiento para el screening de las arterias renales. Respecto de TAC multicorte, hay muy poco publicado. El estudio más conocido es el de este doctor, que es de Roma, donde estuvieron 50 pacientes en forma prospectiva y encontraron, miren estos valores, extraordinarios. Y ellos ya pudieron decir tranquilamente que esta es una técnica perfectamente sustituto de la angiografía invasiva en términos diagnósticos. Vamos a revisar muy someramente las causas principales de estenosis de la arteria renal, la enfermedad ateromatosa y la displasia fibromuscular. De la estenosis ateromatosa es muy importante decir que es una enfermedad muy frecuente y progresiva. Aquí hay un estudio muy bonito de seguimiento de pacientes por 5 años, donde se demostró que más de la mitad pacientes que tenían estenosis de la arteria renal, esta progresó en el plazo de 5 años, se ocluyó en el 16% de los casos y se acompañó de atrofia renal en 1 de cada 5 pacientes, lo que es muy significativo. Los factores de riesgo ya los mencionamos, son muy comunes en nuestra población, todos, me faltó agregar el tabaquismo, inciden en el daño vascular y la producción de una estenosis ateromatosa. El tratamiento tiene una respuesta irregular al tratamiento, lamentablemente. No todos los casos, la mayoría de ellos logran control de la presión arterial, usar menos drogas o disminuir la progresión del daño renal, sin embargo, no se mejoran, no se curan. Aquí tenemos un caso clásico de una estenosis unilateral de la arteria renal izquierda. La enfermedad ateromatosa afecta a los ostium y a los segmentos proximales. En este caso vemos que hay atrofia y falta de impregnación del riñón izquierdo o una impregnación muy enlentecida, un riñón isquémico. Incluso en el volume rendering vean ustedes que parece que no hubiera parénquima. Este otro caso también de la misma etiología, pero en este caso placas blandas, producen estenosis en los segmentos proximales de ambas arterias renales, mayor en la derecha, en este caso la paciente era hipertensa, así que fue sometida a una angiografía invasiva que confirmó el diagnóstico, además demostró la presencia de un gradiente, por lo tanto se revascularizó con instalación de stent. De la displasia fibromuscular, pocos conceptos, no es una enfermedad degenerativa ni inflamatoria, es una enfermedad malformativa, la mayoría de ellas corresponde a la afectación de la media, afecta primordialmente al territorio de las arterias renales, más del 60% de los casos. Este dato curioso es muy simpático, en la mayoría de los casos es unilateral y casi siempre afecta a la arteria renal derecha. Se trata de mujeres jóvenes e hipertensas o que debutan con infarto renal y tiene, a diferencia de la enfermedad ateromatosa, una muy buena respuesta a la revascularización. Algunas de estas pacientes dejan de usar drogas. Tenemos un caso donde se ve una estenosis típica en el sentido que afecta al tercio medio y distal, atípica en el sentido que no se ve el aspecto característico arrosariado, ¿ya? Aquí vemos una estenosis muy importante en la arteria renal derecha, el correlato con angiografía invasiva, donde se ve una estenosis tipo diafragma y el control post-angioplastía. Todo lo que hemos conversado me permiten tranquilamente decirle a ustedes que la tomografía computada multicorte, especialmente aquellos equipos que tienen sobre 16 canales, es la técnica de elección para el estudio de las arterias renales. Gracias.